Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como te saludo habitualmente. Soy Juan Azuara y vamos a resolver el ejercicio número 6 de la colección de ejercicios que forman parte de este curso de Excel. Llegamos a lo que son las funciones y vamos a hablar de una de las funciones más importantes que tenemos dentro de Excel, que es la función si. Como siempre, pues vamos a iniciar haciendo un ejercicio, que es como mejor se aprenden las cosas, y vamos a coger nuestra herramienta de recortes. Me gusta hacerlo así, porque así ves cómo funciona y lo puedes hacer tú al mismo tiempo. Bueno, pues entonces, como ves, lo que nos estamos haciendo, lo que nos dice en este ejercicio, es que tenemos una serie de candidatos que van a realizar una oposición y entonces queremos saber quién es el ganador de esa oposición. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a empezar como siempre viendo el nombre. Pues tenemos a Santiago Barca, tenemos a Antonia Oliver, tenemos a Aniceto Solves, perfecto. Tenemos a Yolanda Ferrer, a Luisa Paredes, a Carolina Sánchez, y por último tenemos a Pedro Santos. Perfecto. Bueno, pues este es el nombre. Vamos a colocarlo con un fondo azul potente y con la letra en blanco. Vamos a colocarlo en negrita, en cursiva. Vamos a señalar todo para hacerlo un pelín más grande, por ejemplo a 12, y voy a acercar al zoom para que se vea un poquillo mejor. Vale, pues vamos ahí. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es el título. Y en el título, que lo pongo aquí a continuación, ¿veis? Tiene el mismo formato, por lo tanto puedo copiar formato, pero le voy a dar a ajustar texto porque es mucho más pequeño, ¿veis? Entonces cuando tengo ajustar y lo hago así más pequeño, al ajustar texto, lo que va a pasar es que me va a salir, bueno, en la parte de abajo. Vale, pues este lo voy a centrar tanto en vertical como en horizontal. Aquí es muy importante en este ejercicio que tengamos claro que no podemos cometer ningún error. Por lo tanto, voy a ponerle licenciado, voy a arrastrar todos para abajo, y en el caso que sean diplomados, pues los voy a Aniceto, por ejemplo, lo tenemos como diplomado. Aquí es muy importante porque uno de los errores habituales es que como pongas un espacio ya no va a funcionar. Fíjate que tenemos una función en Excel que nos da automáticamente lo que es el resultado. Muy bien. Y aquí tenemos lo que son los puntos, que además podemos darle también el mismo formato que arriba, y esto de aquí es lo que va a formar, combinándolo lógicamente, lo que es la titulación. Y la titulación la tenemos aquí. Perfecto. Le vamos a poner un fondo, aunque sean dos, le vamos a colocar un fondo verdecito para que nos quede un poquito mejor, con la letra en blanco, pero este verde no se parece absolutamente en nada. Vamos a más colores, vamos a ir a estándar y buscaremos aquel color que yo creo que más se le puede ajustar. Este de aquí parece, ¿verdad? Le damos a aceptar, ¿veis? Y ya tendríamos lo que es la titulación, quizá un poquito más oscuro, pero bueno, tampoco. Bueno, pues ahora vamos a empezar ya a resolver el ejercicio, que es en definitiva lo que nos interesa.
Bueno, pues aquí abajo veis, nos dice que los puntos por titulación nos dicen que en el caso de ser licenciado va a tener 3 puntos y en el caso de ser diplomado va a tener 1 punto. Perfecto, pues entonces esta es la primera condición que tenemos, que nos va a servir perfectamente para poder explicar la función sí. Bueno, pues voy a cambiar el color, ya sé que son manías, pero hombre, ya que estamos, lo hacemos lo mejor que podemos. Vamos a darle un poquito más oscuro, le damos a aceptar. Bien, yo creo que ahora ya aparece un poquito mejor, le vamos a poner negrita y le vamos a poner cursiva. Vale, perfecto. Bueno, pues si Santiago Barco es licenciado, obtendrá 3 puntos y si no, obtendrá 1 punto. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, nos vamos a las funciones de Excel y tenemos que podemos ir a las recientes, pero lo más fácil es ir a las funciones lógicas. Y en las funciones lógicas tenemos el sí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues fácil, la función sí funciona de la siguiente forma. Si esta casilla de aquí es igual, entre comillas, siempre que hablemos de letras tenemos que poner las comillas, ¿veis? Pues si le digo que es igual a licenciado, ¿veis? Ya me dice que es verdadero, por lo tanto tendrá 3 puntos y si es falso tendrá 1 punto, ¿vale? Entonces, vale, fijaros lo siguiente, es decir, lo que le estamos diciendo, esto hay que ser muy estricto en la línea. Santiago Barca es licenciado, por lo tanto va a obtener 3 puntos. Santiago, si no es licenciado, entonces ¿qué va a ser? Va a ser diplomado, porque solamente hay 2 estados de la naturaleza, ¿veis? Entonces, ¿aquí qué haríamos? Pues al arrastrar, ¿veis? Lo que nos hace es que a los que son licenciados nos los pone con 3 puntos y a los que son diplomados nos los pone con 1 punto. Pero, atención, como cometas el error de poner licenciado punto, ¿ves? Ya te lo considerará mal. O, por ejemplo, imagínate que es el error habitual que ponemos licenciado espacio. También nos lo cogería mal. Por eso tenemos que ser muy estrictos en lo que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, pues ahí veis como el primer punto lo tenemos bastante claro. Es decir, los que son licenciados tienen 3 puntos, los que son diplomados pues se quedan únicamente en 1 punto. Bueno, pues pasamos a las horas. Esto es muy típico. Es decir, cuántas son las horas que estas personas han trabajado. Y entonces, por ejemplo, aquí en este caso nos hablan de horas de formación. Perfecto. Y nos hablan también de puntos. Perfecto. Pues entonces tenemos por una parte las horas de formación y por otra parte tenemos los puntos. Correcto. Y a esto de aquí le vamos a llamar como formación. Lo vamos a unir, lo vamos a combinar, le vamos a llamar formación y vamos a coger el formato de titulación y se lo vamos a dar exactamente igual. Bueno, pues aquí fíjate que tenemos unas características y es que tenemos unas horas, por ejemplo 50, 20, 80, 120, 240 horas, 90 horas y 10 horas. Y ahora nos dicen que los puntos por formación, puntos hora, son 0,5 puntos, pero con un máximo concretamente de 100. Perfecto. Bueno, pues entonces nosotros lo tendríamos claro porque diríamos, bueno, pues esto está claro. 50 por 0,5, esto serían los puntos que estas personas van a recibir. Pero ¿qué ocurre? Que aquí tenemos este de aquí que nos está saliendo. ¿Por qué? Porque fíjate que le estamos diciendo que el máximo son 100, pero claro, haciéndolo de esta forma, se iría a los 120. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo podemos hacer de la siguiente manera. Es decir, tenemos claro que podemos hacer una regla de 3. Sabemos que si fueran 200 horas,
El máximo son 200 por 0,5, que serían 100 puntos. 200 por 0,5, estamos hablando de 100 puntos. Bueno, pues voy a realizarlo de esta manera. Pues voy a decir, mira, f de x, sí. Y vuelvo a la función lógica y me voy a la función sí. Y digo, si esta de aquí es mayor o igual, porque también puede darse esa circunstancia, mayor o igual que 200, entonces automáticamente fijará un total de 100. Y en el caso contrario será las horas de su nivel por 0,5, ¿correcto? ¿Veis? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Automáticamente hago lo mismo que antes, pero ¿cuál es la característica? Que aquí, como le estoy diciendo que tiene más de 200 horas, automáticamente me tiene que poner un máximo que es de 100. Fíjate que estamos diciendo que si tiene más de 200, 100, por lo tanto, fíjate que la fórmula que he puesto, voy a volver a poner la lupa para que lo entiendas bien, y en la lupa podemos llegar a entender que, pues mira, dentro de lo que es la lupa, tenemos que nos dicen que, pues mira, nos dicen, y lo tenemos aquí, a ver si se nos pone en marcha, porque hay algo que no he hecho bien, a ver, aquí estás. ¿Ves? Fíjate que esto de aquí, esta parte de aquí, es la función lógica, que le estoy diciendo que si tiene más de 200 horas, que tenga 100. Y si no, lo que le corresponda. Entonces, si por ejemplo tiene 100 horas, pues entonces, como la condición lógica, fíjate que para entender la función sí, tenemos que entender, mira, le voy a dar aquí a copiar y luego la analizaremos. La voy a guardar por aquí, ¿vale? Es decir, esto de aquí es lo que llamo la prueba lógica, ¿veis? Esto es el valor verdadero y esto es el valor falso. Si es mayor que 200, que sean 100 puntos. Y si no, que calcule las horas por 0,5. Perfecto. Bueno, pues voy a salir de aquí de la lupa. ¿Estás aquí? Perfecto. Bueno, pues ya tendríamos resuelto esta segunda parte. Es más fácil de lo que parece. A veces cuesta, pero yo te aconsejo que lo intentes y verás cómo no es difícil. Y por último tenemos lo que es la experiencia. También la vamos a colocar. Le vamos a dar lo que es el formato de experiencia y ahí tenemos años y puntos. Como tenemos años, tengo el teclado americano y me llega loco. Años. Y aquí tenemos puntos. Vale, pues entonces ahora lo único que tenemos que hacer es colocar años y puntos y vamos a ver si se cumple absolutamente todo. Vamos a verlo si es así. Bueno, pues por una parte tenemos años y por otra parte tenemos puntos. Vamos a rematarlo de esta manera. Pues ahora diríamos, ¿cuántos años tiene? Pues tiene 10, 2, 1, 8, 15, 5 y 0. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver qué nos dicen. Bueno, pues nos dicen que los puntos por año, bueno, aquí nos dicen que los puntos por año son concretamente, los puntos por año son 1,5, perdón, no, los puntos por año son 1,5, correcto. Pero solamente con un ¿qué? Solamente mínimo de 2 años, es decir, que si no tienes como mínimo 2 años de experiencia, pues entonces te vas a quedar a 0, es decir, mínimo 2 años para poder tener esta posibilidad, ¿vale? Por lo tanto, fíjate, aquí ya siempre os digo que Excel le vais a sacar partido cuando tengamos muchísimos datos, pero en principio ya podemos ver
que los problemáticos van a ser estos dos porque no tienen ese mínimo de 2 años de experiencia. Bueno, pues ahora ¿qué haríamos? Vendríamos aquí y diríamos f de x si, lógicamente, porque siempre tenemos que utilizar la función si, decimos si los años son mayores o iguales que 2, entonces, ¿qué pasará? Pues tendrá derecho ¿a qué? A los años que tiene por 1,5, es decir, tendrá 15 puntos. Y si no, ¿qué ocurre? Pues si no tiene esa experiencia, tendrá 0. Cuando actúes con las fórmulas, el asistente nos ayuda, decimos sí. Lo que es aquí es muy importante siempre que trabajemos en la misma línea. Y si nos dice que la prueba lógica es que tiene mayor o igual que 2 años, entonces es cuando se le va a actuar 10 por 1,5, que serán 15 puntos. Y si no, tendrá 0. Por lo tanto, aquí tenemos también perfectamente como los casos que veíamos antes como problemáticos, porque acaban de entrar y no tienen todavía esa experiencia, bueno, pues tienen concretamente una cantidad de puntos. Y ahora ya podemos resolver lo que es el total. ¿Que el total cómo lo vamos a conseguir? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. El total será puntos de la titulación más puntos de la formación más puntos de lo que es la experiencia. Bueno, pues aquí podríamos tener perfectamente señalado como total 43 puntos. Y a partir de ahí, pues ¿quién es el que más puntos tiene? Pues concretamente es esta de aquí. Vamos a ponerle también lo que son los puntitos. ¿Veis? Y aquí diríamos que la que más tiene es esta persona, que la tenemos aquí. Le vamos a poner un fondo amarillo, que es concretamente Luisa Paredes, que es la persona que, aun siendo diplomada, como tiene pues más años de experiencia y hace más horas de formación, pues entonces al final sería la elegida para la plaza que estuviéramos viendo. Perfecto, pues creo que eso ha sido todo. Soy Juan Atsuara. Vale, perfecto. Bueno, pues este ejercicio que tenemos a continuación lo vamos a hacer en una segunda parte que te paso a narrar a continuación. Y siempre un consejo, no tengas prisa. Lo que es importante es que vayas aprendiendo poco a poco. Por lo tanto, no es una carrera contra reloj. Acaba esta primera parte del ejercicio número 6 y luego pasa al siguiente, que es esta segunda parte, que son unas notas de unos estudiantes.